Lo que está viendo todo el mundo es lo que tenéis aquí. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Brat, ella es María Martínez y venimos a contaros un poco cómo vemos nosotros el tema de cómo encaja un grupo de maquetadores en un proyecto de Rails. Bueno, esto ya lo habéis visto. Los objetivos, por tanto, de la presentación es más o menos ver en qué conceptos son los más importantes para introducirse, empezar a conocer Rails desde el punto de vista de un maquetador que no tiene conocimientos previos o tiene conocimientos de PHP, vamos, lo típico, ¿vale? Y dentro de estos conocimientos, pues centrarse en partials, en helpers y en cómo se integra JavaScript en el framework de Rails. Bueno, una pregunta así un poco a la sala. Ayer ya preguntaron quién era programador y quién era menos programador, más maquetador o programador de front. ¿Podéis levantar la mano aquí los que seáis más maquetadores y menos tengáis un perfil menos de programador? Bien. Vale, de acuerdo. Estamos más o menos. Vale, pues nada, entrando ya a los conceptos básicos. Un poco entender que Rails es un framework que cumple el patrón modelo vista controlador, lo que significa que vamos a tener en lo que a la parte de maquetadores afecta, va a tener las vistas completamente separadas de la lógica y sobre todo del tratamiento con el modelo de datos, ¿de acuerdo? Y esto es, y en especial en la charla nos vamos a centrar en la parte de vista, cuyos conceptos más importantes o temas que vamos a tratar son los que podéis ver en esta transparencia, pues que si variables de distancia, que si personalización de rutas, que si tema de JavaScript y Ajax o el lenguaje de plantillas RHTML. ¿De acuerdo? Tener en cuenta o como idea a tener en cuenta a la hora de empezar con Rails es saber que Rails es un framework un tanto especial porque se le conoce como un framework con opinión. Esto significa que, bueno, ya lo han contado hoy en todas las charlas de introducción a Rails, pero significa que surgió como un framework con la intención de resolver la problemática de desarrollar aplicaciones web, lo que significa que ayuda a resolver o resuelve directamente muchísimos problemas con los que te vas encontrando y para los que se va viendo que hay una necesidad que en los lenguajes que había hasta el momento, como puede ser en PHP, etcétera, ¿vale? Además tiene la ventaja de que está todo muy ordenado y permite diferenciar del código de presentación de la lógica de negocio, ¿vale? De los controladores en este caso, y que lleva una de las premisas básicas es la de no repetirse, con lo cual, bueno, lo veremos con el uso de partials, por ejemplo, o helpers, que ayuda muchísimo a la hora de generar HTML que sea más o menos homogéneo. Un poco también conocer que de la estructura de directorios la parte que más afecta a la hora de vistas y de presentación, la carpeta public en la que se guardan hojas de estilo, JavaScript y todo lo que es vista hacia afuera, y que en la carpeta app-views es donde se van guardando las distintas vistas de las acciones de los controladores. Y entrando ahora, haciendo un pequeño repaso del modelo controlador y vista, primero veríamos lo que es la parte de modelo, que es la parte más alejada a la parte de front, ¿vale? Es la que trata con el modelo de datos, que si cargar los datos de base de datos, modificarlos, etcétera. De esta parte, simplemente saber que Rails evita cualquier uso de SQL y, bueno, puede ser, no, es difícil encontrarse consultas SQL metidas en vistas o en controladores, sino que simplemente va a aparecer variables de distancia, que son las variables con arroba, y que estas variables pueden concatenarse con otras variables, con lo cual estaremos saltando de relación en relación. Pero vamos, que esto prácticamente nada.
Más interesante es, sin embargo, el tema de controladores, porque todo el rato desde el punto de vista de un maquetador, de alguien que integra plantillas. Vosotros en una plantilla os vais a encontrar con lo que son variables de instancia, o por ejemplo que tenéis que modificar la plantilla de algún compañero, etcétera. ¿Vale? Estas variables de instancia empiezan por arroba y son variables cuyo valor viene dado desde el controlador. Podéis averiguar el controlador de cualquier vista, en general si se sigue la convención, porque la vista corresponde a una acción de un controlador. La vista, o sea, el nombre de la vista es el nombre de la acción y el nombre del controlador suele ser el del directorio. Pero por supuesto todo esto siguiendo la convención. Rails permite modificar la convención y adaptarse a cualquier situación. ¿De acuerdo? Y esta es la forma que tiene Rails de organizar lo que es la lógica de presentación, la lógica de negocio de la presentación en vistas. Por otro lado, un tema también bastante interesante y que creo que es necesario conocer, sobre todo a la hora de escribir helpers que utilicen rutas, es el tema de la personalización de rutas. Rails permite crear rutas completamente personalizadas y que además estas sean limpias, que es como se conocen, ¿de acuerdo? Se modifica en el fichero config routes y por defecto siempre existe una ruta que es controlador de acción e identificador, ¿vale? Es importante entender un poquito cómo funcionan las rutas en Rails, sobre todo por lo que ya he dicho. Si vais a utilizar un helper que cree un enlace href o que vaya a llamar un formulario, estos helpers siempre se llaman con un parámetro de acción y controlador, ¿vale? Y luego parámetros adicionales que tenga la ruta. Y esa ruta luego Rails acude a este fichero para traducirla en una URL, ¿vale? Las URLs se formaría con esta cadena que pone después del map connect, ¿vale? Y se van concatenando el host. Por ejemplo, esta primera regla de mapeo de URL significa que no se está pasando ninguna cadena adicional, que simplemente es el nombre. Otro tipo de URL es URL fija, sin parámetros, ¿vale? Como puede ser pues /login. Pues eso se relaciona con tal controlador y tal acción. Por otro lado, podemos tener URLs dinámicas con parámetros que luego la acción leerá los parámetros que se indican en la URL. Los parámetros se indican con 2 puntos y son parámetros que podremos leer desde el controlador y utilizar. Y por último, la URL genérica. Como veis, esto es un poco caótico. Si sois programadores de front, no vais a tener que modificarlo, pero si queréis entender un poco qué significa cuando pongo un link to y digo acción tal y controlador tal. ¿De acuerdo? Y nada, doy la palabra a María. Bueno, ahora vamos a hablar de cosas un poco más específicas, que son las que tendríais que utilizar, las partes más específicas que tendríais que utilizar de Ruby on Rails para una persona de frontend. Una de las partes más importantes son los partials. Los partials son fragmentos de código reutilizables, es código HTML con código Ruby embebido y nos permite reutilizar módulos, por decirlo así, de código en diferentes partes del site. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una aplicación de blogs, podríamos hacer un partial con el contenido de un post, que siempre va a ser el mismo, el título, contenido, autor, fecha, etcétera, y podríamos reutilizarlo en la portada del site, en la portada del blog y en los diferentes sitios donde apareciera el post. Luego, otra cosa muy importante de Ruby on Rails son los helpers. Los helpers nos ayudan a escribir código HTML. No solamente sustituyen escribiendo en Ruby por etiquetas HTML, sino que también nos permiten hacer funciones que normalmente tenemos que repetir bastante. Un helper que es muy útil es, por ejemplo, el truncate, al cual se le pasa una cadena
y un número de caracteres y corta la cadena por el número de caracteres y le pone puntos suspensivos. O el link to, al cual se le dice qué palabra queremos que sea el enlace, la acción y los parámetros que necesite para construir la URL. Y el mayor beneficio de este helper es que si luego cambiáramos las rutas, como ha dicho Fernando, en el fichero de rutas, no tendríamos que cambiar el href de los links, porque sigue sabiendo dónde tiene que ir a buscarlo. Los helpers están muy bien y ayudan mucho, pero también hay que tener cuidado porque hay helpers que dan más problemas que ayuda. No hay que olvidar que se supone, o normalmente la parte de una persona de frontend no tiene por qué tener unos conocimientos excesivamente avanzados de sintaxis en Ruby. Las vistas son vistas y deberían ser en su mayor parte HTML, y hay helpers que son de mucha ayuda, como los que hemos visto antes, pero hay otros que por unas razones u otras no tiene mucho sentido utilizarlos. Por ejemplo, como este de aquí, el de para cerrar un formulario, el helper tiene más caracteres que poner directamente en HTML/form. Tampoco aporta ninguna utilidad a la vista. Otra razón por la que nosotros al menos pensamos que hay algunos helpers que no se deberían utilizar es, por ejemplo, el helper para poner la etiqueta HTML de IMG. Si la ruta de la imagen es estática, tampoco tiene mucho sentido utilizar un helper, porque por lo mismo, porque la persona de frontend no tiene por qué, cuando eso se va a convertir en una etiqueta HTML normal y corriente y no aporta nada, tendría que ir a la API de Ruby on Rails, ver la sintaxis y ver dónde tiene que colocar, por ejemplo, para colocar una clase a esa imagen o cualquier atributo. Los helpers que vienen por defecto en Rails se pueden redefinir para adaptarlos a nuestras necesidades, y también se pueden crear helpers nuevos para una funcionalidad que se repita a lo largo de la aplicación. Creamos un helper y podemos llamarlo, y no tenemos que volver a escribir el código en varios sitios. Si redefinimos los helpers, lo hacemos en el application helper. Este es un ejemplo de una redefinición de un helper, el helper que devuelve en palabras la diferencia que hay entre dos fechas dadas. La redefinición que está aquí de ejemplo no es que hagas una redefinición muy grande, pero es simplemente el helper por defecto devuelve en palabras en inglés la diferencia entre las dos fechas. Lo puedes querer redefinir para devolverlo en castellano o más adecuado al tono que estés usando en toda la aplicación. Y bueno, ahora la parte de JavaScript. JavaScript está totalmente integrado con el framework desde el principio. En Ruby on Rails usan la librería de JavaScript Scriptaculous, que a su vez usa Prototype. Desde el principio están todas las utilidades básicas integradas, pero cada vez van saliendo cosas más específicas y más complejas para hacer cosas específicas y más avanzadas en JavaScript, como RJS y UJS. Está tan integrado que en Ruby on Rails hay un helper, por ejemplo, que es el JavaScript Include Tag Defaults, que genera código HTML con todas las librerías, con todos los JS que necesita para aplicar los efectos básicos o por defecto que tiene Ruby on Rails. Ajax es muy fácil también de utilizar. Nos olvidamos de toda la parte que hay por detrás, y lo único, gracias a Scriptaculous también, y por ejemplo tiene otro helper que es el Link to Remote, al que le pasamos el texto que queremos que sea enlace, la acción y el controlador a la que tiene que llamar, y el elemento de la página que queremos que actualice, y lo hace automáticamente solo, sin tenernos que preocupar de nada más. RJS, para ver un poco las partes estas más específicas. RJS es un tipo de plantillas que ha salido hace poco para Ruby on Rails, que son plantillas en las que se puede escribir JavaScript con código Ruby. Esto es muy útil para gente que no tenga conocimientos demasiado avanzados de sintaxis en JavaScript, porque todo lo que se escribe es código Ruby que genera JavaScript.
y porque permite la actualización a la vez asíncrona de varios elementos en la misma página. Ahora mismo se colocarían igual en Public Views, y si hay dos plantillas que se llaman igual, coge primero en App Views. Y si hay dos plantillas que se llaman igual, cogería primero la que tiene extensión RJS. Y por último, el otro que hemos explicado, un plugin también que ha salido para Ruby on Rails, que es el UJS, que permite escribir JavaScript no intrusivo. Aparte de todos los beneficios que pueda tener escribir JavaScript no intrusivo sin necesidad de usar este plugin lo hace mucho más sencillo y tiene varias ventajas. Una de las principales ventajas es que permite definir comportamientos usando selectores CSS. Esto supone que si en una aplicación queremos aplicar un comportamiento a todos los enlaces con una clase determinada, solamente tendremos que escribirlo en un sitio, y lo que supone que el mantenimiento, cualquier cambio, es mucho más rápido. Otra de las ventajas es pues que se puede usar helpers y efectos de JavaScript de forma no intrusiva, y lo mismo, que solamente tenemos todo en un mismo sitio. No hay código JavaScript por todo el HTML, sino que está todo centralizado, con lo que conlleva pues eso, que el mantenimiento y cualquier cambio es mucho más sencillo. Y esto supone que separamos totalmente el comportamiento de la presentación y del contenido. Con el contenido me refiero a la estructura HTML, y lo estamos separando totalmente de la presentación, que serían todas las hojas de estilo, etcétera, y del comportamiento, que sería todo el JavaScript. Lo tendríamos totalmente separado del resto, que es un gran beneficio. Este plugin permite cachear comportamientos específicos. Aparte de que se cacheen los archivos JavaScript, permite especificar cuáles de los comportamientos que hemos definido queremos cachear, lo cual también es muy útil, porque si llamamos a un mismo comportamiento en diferentes páginas de la aplicación, si el comportamiento está cacheado, no tenemos que volver a cargarlo cada vez que se carga una nueva página HTML. Y ya. Y nada, como conclusión, repasar un poco, tener en cuenta los conceptos básicos y fundamentales de Rails, que habréis visto en las charlas de presentación de estos días, pues que si separación modelo vista controlador, la estructura de directorios, conocer el tema de rutas, saber que el ciclo de vida de una petición que pasa por el controlador, luego si acaso se realiza una petición a base de datos, y luego todo esto se devuelve a una vista. También conocer qué son los partials, cómo se pueden utilizar, y sobre todo tenerlos en cuenta a la hora de ir integrando y generando plantillas, para no repetir código y mantenerlo todo lo más ordenado posible. También conocer los helpers, conocer los que trae Rails por defecto, y tener en cuenta que podemos redefinir estos helpers en función de nuestras necesidades, y que tengamos más o menos también una política de introducir la mínima lógica en las vistas que sea posible, y esto se puede conseguir generando nuestros propios helpers. Y por último, que utilizar JavaScript y Ajax es bastante sencillo gracias a la librería Scriptaculous, pero que si tenemos necesidades concretas podemos utilizar, o más avanzadas, podemos utilizar el RJS, y que el plugin de JavaScript no intrusivo está muy bien, el UJS, ¿vale? Sobre todo porque los helpers de Rails para generar el JavaScript de las peticiones en Ajax es bastante flojillo. Y nada más, que aquí os dejamos unos cuantos enlaces en los cuales podéis ampliar la información que os hemos dado en esta presentación, y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. ¿Qué sale ahí? Hola, me llamo Javier, de Desarrollo Web, soy de Cáceres, y me gustaría saber, aparte de con Scriptaculous, si se puede integrar también Rails con otras librerías JavaScript como jQuery o Dojo, y no hay ningún problema porque sobrescriben el
¿cómo se llama? El método dólar, ¿no? ¿Habría problemas? Yo he usado jQuery y Scriptaculous junto. De hecho, la página de jQuery explica cómo poder utilizar las dos. Llamas primero al JS de jQuery, redefines el método de dólar y entonces utilizas lo redefines llamándolo de otra manera. Me parece que el ejemplo que pones JQ en vez de dólar, y entonces cuando llamas a las funciones de jQuery les llamas de una manera y cuando llamas a las de prototype o Scriptaculous le llamas de otra. Pero vamos, no hay, o sea, viene eso por defecto, pero no hay, incluso no tienes por qué llamar a las librerías de Scriptaculous si no quieres, desde un proyecto Ruby on Rails. Y, bueno, Gracias. no, hay que tener en cuenta que lo que se dice de Rails, de que está integrado con Scriptaculous, está integrado pero porque tiene 4 helpers que te facilitan un poco la generación de ese JavaScript, que tú te puedes hacer incluso con estos helpers, modificarlos para que hagan la misma llamada, pues utilizando las librerías de Google o las librerías de Yahoo, ¿vale? O sea, que está integrado, porque también cuando pones Rails mi aplicación te lo instala, pero que tienes total libertad, que eso no hay ningún problema. Otra pregunta. Hola, soy Jorge. Quería saber cuán bueno es el código generado por Ruby, pues de cara a estándares, accesibilidad y demás. Vale. Pues hasta el punto que yo sé, el tema de helpers de JavaScript es paupérrimo. De hecho, el propio Thomas Fax lo reconoce, ¿vale? Y de ahí a que el plugin de JavaScript no intrusivo se esté pegando muy fuerte, ¿vale? Y que posiblemente al final se vaya a integrar de alguna forma en el propio Action View, ¿vale? Respecto a los otros helpers sí que validan, que yo sepa. Sí, generan código válido. Los helpers que generan etiquetas HTML generan etiquetas HTML válidas. Y luego accesibilidad, pues hace poner tú los titles y etcétera. Eso sí, ¿vale? Pero sí, en general, quitando el JavaScript que es muy malo, en general bien. ¿Más preguntas? Pues venga, muchas gracias,